Muy bien, estamos de regreso, queremos hablar de nosotras y de salud. Esto porque nuevamente el ISP levantó una alerta por la baja en el principio activo de las pastillas anticonceptivas. La gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿A quién se le puede exigir una respuesta? Nosotros no le vamos a exigir respuesta, pero vamos a invitar a que pase a Veriosca Venegas, que nos trae todas estas novedades. Verio, qué rico que nos encontremos acá. ¿Cómo estás? Oye, yo me voy a acercar porque siempre con la Nati estábamos con una pantalla de diferencia, yo en terreno, y es primera vez que nos toca compartir en el estudio, así que quiero saludar de manera especial a todas y a todos que hasta ahora se conectan a través de todas nuestras plataformas en la edición de T13 Digital y por supuesto en este espacio que hemos levantado. Quiero que vayamos desde ya a esta alerta que levantó nuestro sitio t13.cl, no sé si lo podemos ver enseguida, que fue a principio de semana, es una alerta que levantó la web, ahí está. Anticonceptivo Marilow es retirado del mercado y sugieren usar métodos adicionales al menos por este mes. El laboratorio que fabrica esta pastilla anticonceptiva llegó al ISP a principio de semana, golpeó la puerta y les dijo, ojo, tenemos una baja en nuestro principio activo, así que por favor ayúdennos a difundir porque son al menos 10 lotes de la pastilla, lo que va a significar que la mujer que esté tomando anticonceptivos deba sumar uno de emergencia o continuar protegiéndose al menos este mes con los preservativos, ya sean femeninos o masculinos. Y es por eso que ayer nuestra compañera Loreto Schaffer hizo un resumen con respecto a esto, salió a la calle, le preguntó a las mujeres qué les parecía, esto es lo que respondieron. A ver. Preocupante el hecho de que no tengan ningún resguardo. No es primera vez que pasa, entonces con varios anticonceptivos que ha pasado lo mismo. Pésimo, o sea, si tú te estás asegurando de esa manera y confías 100% en ese medicamento, es imposible que deberías quedar embarazada, pienso. Uno está confiando, está depositando su dinero, metiéndote algo a tu cuerpo, tomando hormonas, que es para un fin, y si no cumple ese fin, o sea, ¿cuál es el sentido? Y hoy hay tanta como tecnología o cosas para prevenir esto que me parece insólito igual que pase eso. Ahí escuchábamos insólito. De hecho, tú lo comentabas esta mañana también con Polo y con la Andrea, quienes también llevaron este tema, pero viéndolo desde el lado médico. Y yo hoy día quiero invitar a pasar a Débora Solís, quien es la directora ejecutiva de APROFA, que es la Asociación Chilena de Protección de la Familia, institución, Nati, que tiene historia en nuestro país. Hola, Débora, bienvenida. Los primeros en impulsar en el tiempo de Frei Montalva el uso de anticonceptivos en nuestro país. Después te va a estar contando esos datos y quiero partir desde ya hablando, Débora, qué es lo que se puede hacer, qué se puede exigir, porque en los años, lo veníamos comentando, del 2019 en adelante yo he contado 10 alertas por diferentes anticonceptivos. Sí, me quisiera referir a lo que decían las mujeres en el despacho. O sea, lo primero, esto es absolutamente insólito. La verdad es que esto es una cuestión que ha pasado muchísimas veces, afecta directamente a las mujeres y pone en cuestión una cuestión fundamental para las mujeres que tiene que ver con la decisión. Uno decide tomar métodos anticonceptivos para no quedarse embarazada y este tipo de eventos lo que viene a hacer es atentar contra esa decisión. Entonces yo diría, ¿qué hacemos? En primer lugar, ir donde nuestra matrona, ir donde nuestro ginecólogo, aun cuando no sea el método anticonceptivo oral que estemos consumiendo, ir para poner en revisión si los principios activos están efectivamente presentes o no en las pastillas. Hoy día en la mañana la Nati, como decía, junto con Andrea y Polo, pudieron entrevistar a una ginecóloga, si es que no me equivoco, y ella decía a la Nati, les recomiendo que ocupen el anticonceptivo de emergencia, es decir, la pastilla el día después. Algo que llama la atención de todas maneras porque no tiene un uso tan libre, hay que ir a comprarlo con receta. No es barato tampoco comprar la pastilla. Y entiendo que tiene también consecuencias en el cuerpo. O sea, a nivel hormonal. No te sientes muy bien, digamos. Claro. Entonces, ¿qué te parece esa recomendación en este momento? Lo que pasa es que lo primero que yo diría sería asistir a un médico o a una matrona. Lo segundo es hacerse un test, ¿cierto?, de embarazo para efectivamente revisar, porque la pastilla el día después no funciona en cualquier minuto, ¿cierto? Tiene 72 horas, perdón, de efectividad y entonces hay que mirar, no necesariamente hay que tomársela. Y luego yo diría que las personas que han tomado este medicamento usen doble protección. O sea, yo creo que ahora efectivamente se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud permanentemente usar doble protección, pero hoy día es urgente que las personas que están consumiendo, las mujeres, las personas con capacidad de gestar que consumen métodos anticonceptivos orales, usen condón para tener relaciones sexuales. Ahora, Débora, me quiero quedar con una declaración que decía
decía una de las personas entrevistadas por Loreto Chaffel, decía, tú confías en un 100% en un método anticonceptivo. Más allá de este hecho en particular, que evidentemente es muy preocupante, ¿debiéramos las mujeres confiar en un 100% en un método anticonceptivo? ¿En uno solo? Lo que pasa es que la evidencia científica lo que dice que hay distintos grados de efectividad de los distintos métodos anticonceptivos, pero los orales, en este caso las pastillas anticonceptivos, son el anticonceptivo que tiene mayor nivel de protección. Por lo tanto, no es raro que el médico o la médica nos diga a nosotros, mira, lo más efectivo es que consumas una pastilla. Débora, y en ese sentido te quería aportar algo, porque vienen cifras donde, al menos en nuestra generación, Nati, cuando comenzamos a hablar de anticoncepción por tema laboral, tema personal, lo que sea que esté pasando por la cabeza, a nosotros se nos asocia mucho con el tema de la pastilla, de la píldora, pero resulta que estuve mirando y esto ha ido innovando y es la inyección hormonal la que va ganando más terreno. Exacto. En estos días. Entonces ahí se ve una evolución también de cómo las chilenas hemos estado tomando la anticoncepción. Exactamente, exactamente. Luego, cuando uno sale a la calle y pregunta, la pastilla es lo más generalizado. Claro. Sin embargo, nosotros que tenemos un centro de atención y salud, nos damos cuenta que las mujeres cada día más buscan otro tipo de método anticonceptivo. Sin embargo, cualquiera sea el método, la recomendación siempre es doble protección, usar un método anticonceptivo, un método de barrera, ya sea condón femenino o condón masculino, pero para eso también necesitamos estar mejor informadas sobre nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva, que ese no es el caso de Chile, al menos. Como APROFA, como Asociación de Protección de la Familia, están muy atentos a estos temas. Yo te decía, el 2019 a la fecha, yo he contado al menos 10 alertas, puedo estar ahí cerca de la cifra, porque el ISP ha levantado constantemente varias. El CERNAC, por un lado, también ha trabajado de oficio. ¿Qué más lo que podemos hacer? Porque hay un grupo que se llama BUFEM, que es un grupo de abogadas feministas, que tienen varios casos. Y te quiero decir que son cerca de 300 las mujeres que han quedado embarazadas por fallas en sus métodos anticonceptivos. Ya hay un tema legal aquí que se está armando que puede llegar hasta cortes internacionales donde se le exija al Estado que responda por esto. Pero han pasado varios años, entonces ahí es difícil responder quién responde por estas fallas. O sea, la verdad es que el escenario jurídico de nuestro país es bastante pesimista, en este caso para las mujeres. Vivimos en un país donde la interrupción voluntaria de embarazo es legal solo en 3 causales, que no corresponde ninguna de estas. Por lo tanto, la persona que se queda embarazada a propósito de esto, lo más probable es que tenga que seguir adelante con su embarazo. Judicializar esto, como lo hacen las compañeras de ABOFEN, es muy pertinente, recurrir a instancias estatales para poner denuncia, etcétera, pero eso toma un tiempo y mientras tanto el embarazo avanza. Sí, son varios detalles con respecto a esto, porque el tema judicial fue en una falla de otro anticonceptivo que en ese caso se repartía en centros de salud familiar. Entonces ahí en ese caso en específico había una responsabilidad estatal. En este caso no se entregaba de forma gratuita dentro de los centros de salud familiar, pero hay una responsabilidad porque, como muy bien decía la Nati, una confía y vuelve a abrir otro debate. ¿Por qué la anticoncepción cae 100% en las mujeres cuando los hombres son los que son fértiles durante toda su vida? Exactamente. No, exactamente. Y que se reparta o no en el sistema público, yo diría que es un aspecto de esta problemática, porque no necesariamente las mujeres que se atienden en el sistema público no compran en farmacia su método anticonceptivo. Claro. Efectivamente, este es un tema que impacta fuertemente en las mujeres, digámoslo así. O sea, somos nosotros las que no solamente compramos los métodos anticonceptivos, por lo tanto es parte de nuestra economía mensual, sino que tenemos la responsabilidad de tomárnoslo y de proveer algún método para no quedarnos embarazadas. Es un tema largo de conversar, es un país atrasado en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, por lo tanto estos eventos por lo menos vienen a poner sobre el tapete la necesidad de seguir trabajando en esta línea. Yo le quiero agradecer a Débora Solís, pero antes de despedirnos quiero que revisemos esto, porque llegamos al archivo del canal con Ricardo Donoso, nos dimos el tiempo y quiero que lo revisemos desde ya. A ver. Fachada del Hospital Barros Luco, 1968. Llegaba el presidente Frei Montalva a las dependencias a enseñar cómo se usaba la píldora. ¿Y saben por qué? Porque a finales de los años 60, 30.000 mujeres, cifra que puede ser mucho más alta, esto es lo contabilizado, llegaban a los exteriores de diferentes centros de salud con complicaciones de vida por hacerse abortos clandestinos. Claro. Hay cifras de esa época que hablan de que 300 mujeres solo en 1960 murieron por hacerse abortos clandestinos. Ojo, esto es lo que está notificado según el Departamento de Salud Sexual de la Universidad de Chile.
Y ya cuando ingresa la pastilla anticonceptiva a nuestro país, cuando se empieza a repartir de forma gratuita, cuando se hacen estas clases de qué es lo que significa, cómo se genera el embarazo, esa cifra de 300 en meses se reduce a la mitad. Es por eso que queríamos compartir estas imágenes que además son del archivo de nuestro canal y que representan la revolución. Solo para cerrar, cuando se reparte esta pastilla estaban haciendo PROFA y Chile armó la revolución en Latinoamérica porque fue el primero en entregarla de manera gratuita y con clases de educación sexual. Oye, qué importante revisar el archivo, analizar estos 61 años, se ha avanzado muchísimo, hay mucho por lo que avanzar todavía. Me quedo con este punto de que todavía cae en nosotras la responsabilidad de ser mamás o papás y la cosa se hace dado, ¿no? Exactamente. Así que ahí hay que poner hincapié especial. Oye, Verio, me despido, nos vemos el lunes porque yo ya mañana no vengo, así que ya. déjeme despedirme así más. Nunca nos vemos tanto con la Nati en el estudio. Hay que aprovechar. Ya, nos despedimos y también le agradezco a Débora, siempre una invitada aquí. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo Chao. a Débora, un abrazo a Veriosca que nos traen estos temas interesantísimos especialmente para nosotras.